Seguimos en Radio Estación 102.5 en esta mañana de viernes y hablamos ahora del plano un poco internacional. Vamos a analizar un poco las elecciones en Colombia y Perú que tuvieron lugar este año y bueno, un poco cómo puede impactar en la política argentina y sudamericana. Y para eso recibimos a Juan Manuel Severo Frers, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y en Ciencias Políticas, para que hable un poco de este tema que, bueno, es de la agenda sudamericana, pero que obviamente afecta a Argentina. Bienvenido, Juanma, gracias por venir otra vez acá. Buenos días, Bruno. Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, primero, para poner un poco en contexto, en Colombia el nuevo presidente es Abelardo de la Espriella, no sé si lo estoy nombrando bien, y en Perú Keiko Fujimori, que ganó, bueno, los dos casos, anticipando un poco, una de las coincidencias es que el candidato más cercano a la derecha ganó al candidato más cercano a la izquierda. Pero bueno, más allá de esa coincidencia, ¿qué pensás que hay en común entre estas dos elecciones? Bien, bueno, claramente con estas dos elecciones, lo que se está viendo en América Latina es una vuelta hacia gobiernos más de tinte de derecha, ideológicamente más tirados a la derecha. De vuelta el mapa de la región se vuelve a pintar de color celeste, como se le supo decir a la vuelta de este tipo de gobiernos a mitad de la década pasada, 2015-2016. Después de una marea roja, como se les solía llamar a los gobiernos más progresistas de principios de siglo. Y bueno, ahora estamos retornando hacia eso. No es nada de extrañar, digamos, porque siempre en América Latina está virando, ¿no? Para un lado o para el otro. Cada 10 años, más o menos, estamos yendo para un lado o para el otro. Bueno, ahora el mapa se tiñó de celeste y, si no me equivoco, quedan solamente dos países en América Latina, en América del Sur, perdón, en América del Sur, con gobiernos que no son específicamente de derecha, así como el gobierno de Brasil y el gobierno de Venezuela. Pero en general toda Venezuela hasta ahí igual. Exacto, sí, bueno. Ahora Venezuela, no sé si podemos hablar de Venezuela como un país también, ¿no? Independiente. Pero bueno, en ese sentido, digamos, ha quedado tenido el mapa de esta forma. Y bueno, cada uno tiene sus particularidades. En general, bueno, en Colombia, de la Espriella o de la Espriella, ¿sí? No sé, algunos lo pronuncian de una forma, otros de otra, representa, digamos, una vuelta a la derecha después de un paréntesis de izquierda en Colombia con Gustavo Petro, que fue el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Sí, tuvo, bueno, su periodo, no pudo renovar y ahora de la Espriella, digamos, toma el poder y vuelve la derecha a gobernar en Colombia. Y esto tiene básicamente que ver un poco, primero, con que Colombia no está acostumbrado no es un país acostumbrado a experiencias de tipo progresista o de izquierda. ¿Sí? En general la población siempre ha tendido hacia el voto de gobiernos más de tinte de derecha. Por lo tanto, a Petro le era muy complicado renovar, digamos, su mandato con otro gobierno que lo suceda de su mismo tinte. Eso es una de las causas, ¿no? Pero creo que la principal causa tiene que ver en Colombia con la inseguridad y los conflictos armados que siempre caracterizaron a Colombia, los grupos armados, ¿sí? Petro lo que ha decidido hacer durante su gobierno es negociar con estos grupos, ¿no? Armados y insurgentes, una situación que ya incomoda a Colombia hace muchísimos años. Recordemos las FARC, que habían sido, ya hace un tiempo no existen más, pero hay algunas disidencias de las FARC que obviamente no concordaron con ese desarme que tuvo la FARC hace unos años y quedaron todavía en el territorio colombiano. Bueno, estas disidencias más otros grupos como el Frente de Liberación Nacional, Ejército de Liberación Nacional y otros grupos armados mantienen en vilo todavía lo que es la violencia y el conflicto en Colombia. Y entre ellos siempre hay conflictos, ¿sí? O conflictos mismo con el Estado,
¿Por qué? Por el control del territorio y lograr controlar el territorio para obviamente perseguir sus fines, ¿no? Dentro del territorio colombiano. ¿Qué hizo de distinto Petro con respecto a otros gobiernos? Otros gobiernos siempre tuvieron mano dura, ¿sí? Esto no llevó a casi nada, ¿sí? Lo que hizo Petro es tratar de negociar con estos grupos, tratar de lograr algo. Y mientras se negoció, estos grupos aprovecharon también para reorganizarse, reacomodarse en sus ajustes. Y si bien disminuyó la violencia, digamos, doméstica entre las Fuerzas Armadas del país colombiano y los grupos insurgentes, a partir de esta política de Petro de negociación, sí aumentó la violencia y el conflicto entre los mismos grupos armados que buscan o compiten por el territorio, por el control del territorio en Colombia. Esto obviamente llevó a más violencia, más inseguridad digamos, en porciones bien concentradas del territorio de Colombia. Y bueno, y esto obviamente tuvo un peso decisivo también a la hora del voto, ¿no? Básicamente por ahí ronda un poco la vuelta de la derecha en Colombia. Y bueno, y en Perú tiene que ver también con años de inestabilidad política, ¿sí?, que marcaron el gobierno, digamos, el Estado peruano, ¿no? Hemos sido testigos de la cantidad de presidentes que se vienen sucediendo cada pocos años en Perú. Y bueno, y Fujimori es un apellido, recordemos su padre, que gobernó durante 10 años en Perú, es un apellido bien conocido, que podría, según la gente que lo votó, ¿no?, podría traer cierta estabilidad política u orden también al Perú, porque otro de los factores que determinó la victoria de Keiko Fujimori, la hija de Alberto, sí, Fujimori, que gobernó durante los 90, es la inseguridad también y la violencia en el Perú. Entonces, Keiko Fujimori prometió una mano dura para poder, bueno, controlar toda esta situación, algo que no venían pudiendo controlar los gobiernos anteriores. Y esto también fue un factor determinante, sumado, digamos, a una promesa de economía de mercado, liberalización económica, algo más o menos parecido a lo que hizo su padre, ¿no? Estos más o menos son los factores domésticos, digamos, factores internos. Pero yo creo que más allá de eso, yo como analista internacional tengo que ver más allá de lo que pasa dentro de un país, ¿no? Y yo te puedo decir que la vuelta de la derecha en la región tiene que ver con dos factores que tienen que ver más con factores sistémicos o más factores que tienen que ver con el sistema internacional. Uno es la presencia cada vez, digamos, una presencia cada vez más profunda de China en el territorio de América Latina, el avance de China, ¿no? Esto es algo que le preocupa mucho a Estados Unidos y siempre los gobiernos de derecha suelen atender un alineamiento más fácil o más automático con Estados Unidos, con la potencia hegemónica. Por lo tanto, esto contribuye, porque si bien todavía no estamos en un alineamiento rígido en el sistema internacional, como sucedió con la Guerra Fría, donde tenías que sí o sí optar por un bando, ¿sí?, en este caso la presencia cada vez más profunda de China en la región hace que los países se vean forzados, digamos, a tomar un alineamiento con Estados Unidos, que esto tiene que ver no solo con una cuestión ideológica también, sino que tiene que ver con la ubicación geográfica, factores geográficos. Nosotros estamos ubicados en el hemisferio occidental, ¿sí? Estamos ubicados en una región que para Estados Unidos es el patio trasero y no hay forma de escapar a esa presión, ¿no? Lo vemos en las políticas de Estados Unidos. Y otro de los factores que para mí explica factor que está pasando alrededor de todo el mundo tiene que ver con un corrimiento hacia la derecha y una vuelta también hacia los valores más conservadores de las sociedades, ¿sí?, como una crítica o una contraposición a la hiperglobalización, a la hiperliberalización, ya sea en términos económicos o sociales también, ¿no? Entonces hay como una vuelta en muchos países, por eso vemos el ascenso de este tipo de fuerzas de derecha o incluso de extrema derecha, porque lo que estamos viendo ya no son gobiernos solamente de derecha, sino de extrema derecha en la región y a nivel mundial,
tiene que ver justamente con esta, con una vuelta a los valores más conservadores de la sociedad frente a lo que fue una hiperglobalización, una hiperliberalización en todos los aspectos, sociales, políticos, económicos. Por eso no es de extrañar que cada vez haya más gobiernos que en lo político sean muy conservadores, ¿sí? Caso Trump, caso los movimientos de extrema derecha en Europa, caso el Brexit, que también tiene que ver con esto, ¿no? En 2016 en Inglaterra, en Reino Unido, perdón. Y también que haya gobiernos más nacionalistas también, ¿no? En contra también como un proyecto alternativo a lo que fue la hiperglobalización que gobernó durante todos estos años en el mundo, ¿no? Si bien algunos gobiernos de derecha acá en América Latina están optando por la liberalización, sí, gobiernos más neoliberales, no es de extrañar que surjan gobiernos también más nacionalistas como el de Donald Trump, ¿no? Porque si hay algo que contradice por ahí también, yo siempre lo digo, ¿no? Contradice este alineamiento que tiene la Argentina de Milei con el de Donald Trump, es que en lo económico pueden coincidir en lo político, en lo social, que son gobiernos más conservadores, pero en lo económico Donald Trump representa un nacionalismo muy proteccionista, y por el lado de Milei, por ejemplo, apuesta por el libre mercado, algo que está retrocediendo a nivel mundial, ¿no? Bueno, algunos gobiernos todavía mantienen en lo económico eso, pero sí hay un corrimiento hacia la derecha y hacia los valores más conservadores de una sociedad. Y eso creo que es un factor mundial también que explica lo que pasa en América Latina. Bien. Hablando un poco, recién nombrabas al presidente argentino. Sí. ¿Esto cómo puede afectar, hablando de las elecciones de Colombia y Perú, y también sumando las de Chile, que creo que fueron el año pasado, pero que también ganó Kast, sí. Un político más representante, más cercano a la derecha, de la bastante derecha, más cercano. sí, de la extrema incluso. De la extrema derecha. Entonces, bueno, estas elecciones, estos nuevos gobiernos en América Latina, ¿cómo pensás que puede afectar a la Argentina, al gobierno argentino, de acá al corto plazo? En relación con el gobierno argentino, creo que tiene que ver más con un alineamiento ideológico, lo puede favorecer, porque bueno, Milei obviamente sabemos que tiene una política más cercana a esos valores o a esa ideología de este tipo de gobiernos. Entonces, en ese sentido puede generar más acuerdos políticos o personales incluso, ¿no? Puede haber una sintonía, como sucede con Donald Trump. Ahora bien, esto no necesariamente se traduce, yo creo, en una integración a nivel regional, que es por ahí lo que se busca a nivel del continente también, ¿no? Un poco más de unión. Este tipo de gobiernos suelen siempre, en general, suelen tratar de mantener, digamos, una fragmentación a nivel regional. Por eso no hay muchas apuestas regionales, ¿no? Por eso también, por ejemplo, el Mercosur, más allá de los errores estructurales y un montón de cosas que no funcionan en el Mercosur, no avanza también porque muchos gobiernos prefieren digamos, negociar con otros países por fuera del Mercosur. De hecho, eso es lo que está pasando en el Mercosur, ¿no? Y en general suelen ser gobiernos de derecha. No suelen buscar tanto la integración regional, sino que suelen tratar de negociar con otros países de forma más bilateral, más que multilateral, ¿no? Y de última, si vamos a hacer acuerdos políticos, lo hacemos con la potencia hegemónica, que en este caso es de Estados Unidos. Por eso muchas iniciativas de Donald Trump que tienen que ver con la seguridad, sobre todo, y el avance de China, muchos gobiernos de derecha de la región se han sumado a esta iniciativa, ¿no? Creo que si va a haber algo multilateral o de integración a nivel regional, van a tener que ver con iniciativas que vienen desde arriba. No creo que salgan desde la misma región. Sí, en la vuelta de la ola celeste, hace una década atrás, sí hubo un poco esto de buscar procesos de integración por ahí, crear alternativas, ¿no? Por ejemplo, cuando cayó la UNASUR, ¿sí?, que estaba formada por gobiernos más progresistas o de izquierda, si se quiere, estos gobiernos de derecha, por ejemplo, recuerdo a este presidente, ahora no me sale el nombre, el chileno que falleció en una caída de helicóptero, ahora no me viene el nombre. Piñera. Él había apostado por el ProSur, que era como una contraposición a la UNASUR. Después se había formado la Alianza del Pacífico también, que buscaba también contraponer al Mercosur o a la UNASUR.
y que tenía que ver con formar procesos de integración, pero más que tengan que ver con la liberalización económica, básicamente. Pero bueno, había cierto por ahí intención de buscar algún tipo de integración, así sea económica, digamos, siempre hubo ahí como algún intento. Ahora lo que se ve en esta nueva derecha es como, digamos, no hay como esa intención de integrarse a nivel de la región, sino al contrario, de negociar bilateralmente con otros países de afuera, ¿sí? Sobre todo con los países del Asia, China, Corea del Sur y todos estos países donde hoy están ascendiendo en el plano económico, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de la región, si volvemos a la pregunta con respecto a Milei, a nivel de la región creo que no va a llevar a mucha integración política a nivel regional. Sí, se pueden generar acuerdos más bilaterales y ese tipo de cosas, o acuerdos que vengan impulsados por Donald Trump, ¿sí? Sobre todo con respecto a la seguridad. Pero no creo que haya muchos avances. Por ahí se pueden lograr avances a nivel bilateral, ¿sí? En alguna cuestión económica, alguna liberalización económica. Bueno, yo te abro las fronteras para esto, vos me la abrís para qué, ese tipo de cosas. Pero en general en este tipo de gobiernos no suele haber una idea o un discurso de proyección integracionista, digamos, en la región, ¿no? Pero sí, creo que si tenemos que buscar algo positivo, digamos, en todo esto, es la cercanía ideológica entre todos estos gobiernos que pueda llegar a lograr algo. Igualmente, hoy me levanté con la noticia, no sé si la vieron, que Donald Trump impuso nuevos aranceles a la Argentina. Sí. ¿Sí? Y esto muestra una vez más que la sintonía personal o política entre los presidentes no se traduce necesariamente en el plano de la práctica, digamos, en el plano político o económico, porque si tenemos que hablar de una sintonía personal o política, en la región muy buena es entre la de Donald Trump y Milei, y sin embargo, hoy Donald Trump nos clavó un par de aranceles que nos van a afectar sin dudas a la economía argentina. Entonces, no necesariamente los acuerdos personales o los acuerdos de sintonía personal ideológica después se traducen en el plano práctico en mejoras sustanciales para la población, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, y también, por último, pensaba en lo que decías recién, que ahora estamos en el 2026, bueno, 15 años más o menos, Sí. Todo este movimiento era para el otro lado. Hablábamos de gobiernos más progresistas, más cercanos a la izquierda en Latinoamérica, en su mayoría, y ahora, bueno, todo lo contrario, y seguramente dentro de 15 años estemos hablando de otra vez para la izquierda. Bueno, Sí. esto es algo muy cambiante. Sí. Esto, bueno, un poco hablando de que la famosa grieta de la que se habla en Argentina no es solamente acá, sino que con sus diferencias, obviamente, pero que existe en todos lados. Y también la región. poca diferencia de votos, no recuerdo en Chile, pero estaba viendo que en Colombia hubo una diferencia de 250.000 votos Sí. y en Perú de 50.000. De 50.000. Que hasta último momento no se sabía. Entonces, digo, lo polarizado que está todo, ¿no? Que apenas con unos pocos miles de votos se ganaron. Sí, hay mucha polarización en América Latina y es esta contraposición de modelos, ¿no? Entre un modelo quizás más progresista o más autónomo por ahí en algunas cuestiones de política exterior y gobiernos más de tipo de derecha, ¿no? La sociedad está muy polarizada y la polarización suele suceder cuando el mundo está más rígido también, eso hay que tenerlo en cuenta, es un factor determinante. Cuando el mundo pide alineaciones, ¿sí? Por una cuestión de competencia geopolítica, suele haber esto se suele traducir a nivel de los países periféricos, de la periferia del mundo, se suele traducir siempre en polarizaciones sociales, que lleva a que se creen dos bandos y uno tira para un lado, el otro tira para el otro, o uno busca un poco más de autonomía, el otro más de alineamiento. Esto es producto de los dos factores que te he comentado antes, ¿no? Un poco la presencia de China en la región, cada vez más intrusiva, ¿no? Que esto le preocupa mucho a Estados Unidos. Y otro tiene que ver con este corrimiento de la sociedad hacia valores más conservadores, hacia la vuelta de lo más visceral del ser humano, porque eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Una vuelta más hacia a lo más visceral, a lo que tiene que ver más con la profundidad del ser, lo que, digamos, tratar de satisfacer uno sus propios intereses, no tanto ya pensar en términos más comunitarios, ¿no? Más individualistas, si se quiere, podemos decir.
Entonces, esto está sucediendo a nivel mundial y esto obviamente lleva a una gran polarización. ¿Y por qué polarización? Porque todavía hay resabios de ciertos grupos de la izquierda también que son fuertes, ¿no? Que son fuertes y que no concuerdan con el modelo político-económico que ofrece la derecha. Entonces esto lleva también a que mucha parte de la población todavía siga eligiendo esos gobiernos, más allá de las acusaciones de corrupción que hubo durante mucho tiempo, más allá de que muchas de sus políticas después terminaron en la nada, ¿sí? Porque, a ver, hay que también decirlo, no hay que culpar solamente afuera las cosas que suceden, ¿no? Muchos de estos cambios se deben también a nivel de la izquierda por fracasos en sus políticas, ¿no? Creo que en realidad de la política general, porque ya no solo vemos también una vuelta hacia la derecha, sino hacia opciones más de extrema, ¿sí? De derecha, sí, pero más de extrema, y ese es el dato, creo, ¿no? La gente se cansó por ahí de la clase política tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha no han podido satisfacer las opciones, digamos, las necesidades básicas de la población. Entonces la gente se cansa y cuando aparece un outsider, uno que viene por afuera de la política y ofrece fórmulas mágicas, porque no dejan de ser eso, fórmulas básicas muy simplistas, simplifican la realidad que es tan compleja a una opción de blanco-negro, y esto obviamente atrae a la población y termina votando estas opciones. Pero esto es producto del fracaso de la política tradicional, ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? Sí, Por también estos por ahí votan o no votan, quiero decir, gana las elecciones, eh, políticos que por ahí tienen esto que decís de, bueno, estamos de este lado o del otro, y que además tienen un discurso muy violento. muy violento, sí, sí. Que también habla de eso que decís de que la gente está volviendo lo más visceral del uno, Exacto. que habla un poco de eso, a esos discursos. Exactamente, tiene que ver con eso, un corrimiento de la sociedad hacia valores más conservadores, más hacia los valores más individuales, ¿sí? Y esto lleva a que obviamente, si se piensa en términos individuales y valores más conservadores, a no poder respetar la diversidad cultural, la diversidad de pensamiento, la diversidad ideológica, ¿sí? La diversidad racial, hoy que hablamos de un tema que se despertó también con el Mundial, ¿no? Esto del racismo también. Fíjate en Estados Unidos lo que está sucediendo, ¿sí? El tema racial es un tema muy, muy importante con los supremacistas blancos, que cada 2 por 3 muere algún negro en Estados Unidos, ¿no? Y que Donald Trump, en vez de apostar a cierta política de protección hacia estos grupos más vulnerables, apuesta hacia la mano dura, con el ICE, creo que si no me equivoco es la Sí. sigla de esta policía, entre comillas, que busca controlar esta situación. Entonces, sí, claramente estamos virando hacia eso. Y esto es producto básicamente, creo, de, como te digo, de la hiperglobalización y la hiperliberalización que llevó las cosas hacia un extremo tan extremo, por decirlo de una forma, que la gente vuelve a su propia identidad, a su propio individualismo. Por eso, en términos sociales podemos ver una vuelta a eso, y en algunos países hasta estamos viendo una vuelta a los nacionalismos, a los proteccionismos, ¿sí? Por eso yo siempre digo que para mí el gobierno nacional está yendo en contramano a lo que las tendencias mundiales están yendo, porque a nivel mundial se está yendo hacia un nacionalismo, un proteccionismo, y este gobierno actual apuesta más por una liberalización económica, que cada vez menos países apuestan por eso. Si lo hubiera hecho en una época como en los 90, te puedo creer, por eso también entiendo un poco lo que pasó con Carlos Menem, ¿no? Con un peronismo neoliberal, si se quiere, ¿no? En ese momento. Pero bueno, era producto de un momento que era el consenso de Washington, el triunfo de Estados Unidos sobre el comunismo, sobre otras opciones. Había ganado el neoliberalismo, la liberalización comercial, y era más entendible, pero en estos momentos apostar por una liberalización total de la economía me parece un suicidio, porque ni siquiera las grandes potencias lo hacen, ni siquiera China, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera los países europeos, ¿no? Ponen cada vez más aranceles, eso es lo que estamos viendo, ¿o no? Entonces digo, ¿hacia dónde vamos estos países que están yendo medio contramano, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con lo que pasa a nivel mundial, que es muy determinante. Siempre digo a la gente,
No, que no se quede solamente con lo que pasa internamente, ¿no? Que mire más allá, porque hay muchas presiones que vienen del sistema internacional y que hay que tenerlas en cuenta. Así es. Bueno, Juanma, muchas gracias por tu visita. Siempre está bueno hablar un poco de lo que pasa afuera, porque también pasa adentro, de alguna manera. Exactamente. Sí. Así que bueno, muchas gracias No, por venir. gracias a vos, Siempre Bruno, sos bienvenido. por la invitación y a la radio también. Gracias. Ahí pasaba entonces Juan Manuel Severo Frers hablando de un poco el panorama de Sudamérica luego de las elecciones en Colombia y en Perú. No es magia,